escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos. Bueno, queridos, bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Hoy, con situaciones poco fáciles en la ciudad de Cúcuta, en la sede del Distrito 30 del Ejército Nuestro. Y bueno, también el fin de semana el alcalde pasó su susto en Sardinata. Vamos a unirnos con NTN 24, que está haciendo en este momento, hacemos un análisis de por qué el comité del paro decide suspender temporalmente las marchas. Miles de colombianos. Y es que mientras avanza el plan de vacunación con promedio diario de 150.000 dosis y algunas jornadas de hasta 300.000 dosis, superando el 14 de junio ya las 13.167.000 dosis acumuladas, los efectos de las concentraciones del paro son evidentes con el incremento de casos y fallecimientos, así como en la alarmante ocupación de las unidades de cuidado intensivo. En Bogotá, por ejemplo, sigue bordeando el 98%. Y entender que la capacidad de expresarnos libre y pacíficamente ciertamente es un derecho constitucional que debe ser protegido y garantizado, pero debemos también ser capaces de compaginar el momento que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo, porque una aglomeración en la que participemos hoy puede representar el contagio de un ser querido y, por qué no, y tristemente un desenlace fatal. Tuit Fernando Ruiz, ministro de Salud. Después de 45 días de aglomeraciones y un exceso de mortalidad relacionado de cerca de 5.000 decesos, los colombianos tenemos que parar del todo esta situación. El Comité del Paro debe entender que la situación epidemiológica no da más. Otra cosa muy diferente argumenta el Comité de Paro sobre las consecuencias de las aglomeraciones. Se hubiera podido enfrentar en mejores condiciones si el gobierno no se hubiera demorado 2 meses en iniciar la vacunación en Colombia. No obstante, insistiendo en esa justificación, los organizadores del paro decidieron este martes interrumpir temporalmente las movilizaciones que venía convocando los días miércoles, pero señalaron que acudirán a otras estrategias, como un concierto el 20 de junio. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia. La movilización social en Colombia va a continuar porque las causas que la han generado se mantienen vigentes. Otro debate está sobre la mesa: si el gobierno del presidente Iván Duque tiene potestad o no de prohibir nuevamente las aglomeraciones y eventos públicos masivos por la situación de salud pública, al igual que lo decidió el 12 de marzo de 2020 al declarar la emergencia sanitaria. Dicha directriz se tomó aún cuando el país registraba menos casos y menos muertes que en la actualidad. El 12 de marzo de 2020 solo habían 9 casos confirmados y una persona había fallecido. Saludamos a esta hora al doctor Juan Manuel Charri. Es uno de los más prestigiosos abogados constitucionalistas en Colombia. Doctor Charri, bienvenido a la noche. Jefferson y televidentes, muy buenas noches. Doctor Charri, quiero conocer su opinión frente a ese planteamiento que hemos realizado hoy aquí en el programa La Noche. Por un lado, una situación epidemiológica bastante grave que volvió a dejar en evidencia, que volvió a resaltar el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Estamos hablando de más o menos 500 personas que están muriendo diariamente en Colombia como consecuencia del COVID-19. Pero al mismo tiempo, unos sectores en Colombia que durante los últimos ya 45 días le han venido exigiendo al Comité Nacional del Paro que en Colombia hay un respeto al derecho a la protesta, pero que en este momento
se deben frenar las aglomeraciones, porque estas pues van a llevar a que la situación de los contagios continúe aumentando. Quiero conocer primero que todo su posición frente a esta situación. El Comité Nacional del Paro inicialmente no escuchó este llamado, hoy ha dicho que suspende de manera temporal las aglomeraciones, pero lo hace ya cuando quizás para muchos es completamente tarde, porque el número de contagios y muertes sigue creciendo y se va a mantener por varios días en Colombia. ¿Qué piensa usted de lo que está sucediendo? Jefferson, lamentablemente el Comité del Paro no tuvo en cuenta una decisión que se dictó el 27 de abril, un día antes de que se iniciaran las marchas y las protestas, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco de una acción de tutela que justamente protegía el derecho a la manifestación pacífica, y allí se adoptó una decisión a título de medida provisional o transitoria donde se ordenaba suspender las marchas. La orden iba inicialmente dirigida al presidente de la República, a la alcaldesa de Bogotá, a la fuerza pública, y hacía un llamado especial a los organizadores del paro para que no salieran a las calles. Y la razón no era nada distinto que la pandemia del COVID-19, donde se hacía la reflexión de la peligrosidad que implicaba hacer estas marchas, las aglomeraciones y la posibilidad de incrementar los contactos. Y señalaba como límite que se alcanzara la inmunidad de rebaño o se lograra la vacunación de 35 millones de colombianos. Lamentablemente el Comité del Paro desoyó la orden del juez, lo mismo hicieron lamentablemente las autoridades, y estos 45 días de paro nos muestran que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tenía la razón y que estamos viendo las consecuencias en cifras de contagiados y de muertes en Colombia. En este informe que realizó nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, él dejaba muy claro y hacía una comparación bastante pertinente sobre el momento en el cual el gobierno nacional decretó el estado de emergencia y prohibió las aglomeraciones en el inicio de la pandemia. Estoy hablando del año 2020, cuando en Colombia había muchos menos contagios y muchas menos muertes diarias como consecuencia del COVID-19. Hoy esa cifra ha aumentado a números bastante preocupantes. Doctor Charri, ¿usted cree que en este momento el gobierno del presidente Iván Duque cuenta con herramientas legales, constitucionales, para prohibir las aglomeraciones y de esta manera detener esa cantidad de muertes y de contagios como consecuencia del COVID-19? Sin duda, Jefferson. La pandemia ha exigido que el Estado emplee 3 grupos de competencias. Las primeras de orden público, que las tiene el presidente de la República, con fundamento en el artículo 189 de la Constitución, que le permite adoptar medidas como toques de queda, prohibición de aglomeraciones, cierre de centros comerciales y otras de naturaleza policiva en concordancia con las autoridades municipales y departamentales. Las segundas, como consecuencia de una norma de la ley del plan del gobierno anterior, que es la declaratoria de emergencia en materia de salubridad pública, que se hizo tan pronto se tuvo conocimiento de los primeros casos de COVID-19 en Colombia por parte del Ministerio de la Protección Social y de la Salud. Esa emergencia se declaró y se ha venido extendiendo. De hecho, muchas medidas dependen de que la emergencia sanitaria siga vigente. Y un tercer grupo de competencias fueron las 2 declaratorias de estado de emergencia económica y social que le permite al gobierno nacional, con la firma de todos los ministros, adoptar medidas con rango de ley. En ese contexto, se dictaron muchas medidas, la mayoría de ellas encaminadas a otorgar subsidios, a modificar plazos para el pago de impuestos, a, digamos, beneficiar o apoyar a quienes estaban pasando por una dura crisis económica. En mi opinión, hoy el gobierno nacional puede adoptar medidas de naturaleza policiva, como lo ha hecho desde marzo del año pasado, para tratar de evitar que haya aglomeraciones y haya mayores contagios. Doctor Charri, ¿y por qué cree entonces usted que el gobierno nacional en este momento no ha tomado una decisión más fuerte frente
a lo que está sucediendo. Hay diferentes sectores que se preguntan si se ha pedido de todas las formas que no hayan aglomeraciones en este momento tan crítico de la pandemia. ¿Por qué no acudir a vías legales, herramientas legales como las que usted me acaba de describir? ¿Por qué cree usted que el gobierno no ha tomado esa decisión, que en últimas para muchos podría ser una solución, por lo menos por ahora, para frenar esta ola de contagios y de muertes tan altas como consecuencia del COVID-19? Bueno, se trataría de decisiones que pueden ser adoptadas por los gobiernos locales, porque no es lo mismo la situación en Bogotá que en municipios de otras características o en ciudades que han tenido unas cifras diferentes. Son medidas de naturaleza policiva que se pueden adoptar y se deben adoptar. Yo diría que ha influido mucho el contexto internacional. A pesar de que las cifras siguen subiendo y que en algunos casos pueden llegar a ser dramáticas, en muchas latitudes se están abriendo las actividades económicas con simplemente medidas de uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social, considerando que ya hay sectores que han empezado a vacunarse. Y digamos que un referente ha sido la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, que han cambiado de criterios. No son los mismos que se adoptaron en los meses de marzo, abril y mayo del 2020, porque las condiciones tampoco son ya iguales y tenemos las personas una cierta responsabilidad de autocuidado. Doctor Charri, constitucionalmente, ¿usted cree que alguna medida de esas que usted acaba de describirme que podría llegar a tomar el gobierno nacional se sostendría o sería inconstitucional en algún momento prohibir las aglomeraciones? Se lo pregunto en otras palabras, quienes están saliendo a las calles podrían argumentar que se les está violando el derecho a la protesta por prohibir las aglomeraciones en este momento por razones de salud pública. A ver, son, digamos, distintos escenarios. El primero es que las medidas de orden público, que son de naturaleza policiva, de rango administrativo, se han venido tomando a lo largo de todos estos ya casi 15 meses de pandemia y no han tenido queja constitucional por parte de los jueces contencioso administrativo, de manera que podrían tomarse. El tema de la protesta, digamos que ha sido diferente. Los protestantes consideran que no se les puede limitar su derecho, en mi opinión equivocadamente, porque hay sobrada jurisprudencia constitucional que indica que el derecho a la protesta tiene limitantes. Una de ellas, los derechos de los demás, la solidaridad con los demás ciudadanos y el abuso del derecho. De manera que bien podría hacerse. Medidas como la conmoción interior que le permitirían al gobierno adoptar decisiones con rango legislativo de naturaleza provisional, en mi opinión, podrían limitar la manifestación pacífica, exigiendo requisitos y estableciendo limitaciones, y ese tipo de medida va automáticamente a control de la Corte Constitucional. Allí la Corte dirá si es constitucional o no, pero a mi juicio lo es porque se trata justamente de evitar que el ejercicio de un derecho como la protesta pues incida dramáticamente en las cifras de contagios de pandemia y en las cifras de fallecidos que ya superan casi los 580 diarios, que es algo que no veíamos en toda la historia de esta pandemia. Doctor Charri, ¿usted cree que le falta voluntad al gobierno nacional para tomar una decisión de esas? En materia de manifestación pacífica, sí. Yo creo que en materia de pandemia todos los gobiernos estuvieron aprendiendo y siguiendo los referentes de la Organización Mundial de la Salud. Pero en materia de protesta pacífica sí debieron ser más contundentes las medidas que adoptó el gobierno, sobre todo en bloqueo de vías, que es realmente sitiar ciudades y violar derechos de los no manifestantes. Para finalizar, doctor Juan Manuel Charri, si llegase a tomarse alguna decisión por parte del gobierno que afectara la realización, por ejemplo, de este concierto que ha sido anunciado para el próximo 20 de junio, el Comité Nacional del Paro en Colombia ha dicho que pues suspende las movilizaciones de este miércoles, pero al mismo tiempo pues anuncia pues un concierto que a todas luces, como usted bien lo entiende y lo entienden todos nuestros televidentes, es una aglomeración que representa
un reto al COVID-19, es decir, donde hay muchas personas reunidas, se aumentan las posibilidades de contagio y por lo tanto las posibilidades de muertos. Si el gobierno, por ejemplo, no permitiera hacer ese tipo de concierto por el riesgo que supone esta aglomeración, constitucionalmente se vería afectado, habría la posibilidad de que algún sector decida demandar al gobierno nacional y en su defecto una medida de este talante, de esta importancia, termine siendo una derrota jurídica para el Estado? A ver, todos los ciudadanos tenemos derecho a demandar las decisiones que tomen las autoridades, tanto los gobiernos como el legislativo, etcétera. De manera que no estamos inmunizados frente a que haya revisión judicial, lo cual es saludable. Evitar conglomeraciones como las que usted señala, en mi opinión, es perfectamente posible. Se ha hecho en el pasado. Fíjese usted que se limitó la actividad económica, se limitó el derecho de locomoción de todos los ciudadanos. ¿Por qué no el de los manifestantes, que es un derecho de igual rango? Si eso va a los jueces, ojalá vayan y allá nos expliquen cuáles son los verdaderos límites. Y yo debo insistir, Jefferson, había una orden judicial suspendiendo las manifestaciones. Ya los jueces habían considerado en un caso en que se debían suspender para garantizar el derecho a la salud. De manera que tenemos antecedentes jurisprudenciales y, a mi juicio, tomar este tipo de, o invitar a este tipo de reuniones es, en últimas, un acto de incitar al contagio y a las muertes de personas que no deberían tener lugar. Doctor Juan Manuel Charri, muchas gracias por su tiempo. Como siempre, es un gusto contar con sus análisis y sus conceptos frente a lo que está sucediendo en este momento en Colombia y específicamente ese análisis que usted hace en términos constitucionales. Una feliz noche. Jefferson, mil gracias y buena noche para todos los televidentes. Saludo hasta ahora a Nilson Pinilla. Él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, también expresidente de la Corte Constitucional en Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, muy amables. Doctor Pinilla, una de las grandes preguntas que muchas personas se hacen en Colombia es por qué, por ejemplo, cuando teníamos menos contagios y menos muertes como consecuencia del COVID-19, el gobierno utilizó herramientas legales para controlar el contagio y las muertes, precisamente restringiendo la movilidad, inclusive prohibiendo muchas aglomeraciones en conciertos, en cines, en bares. Las medidas fueron bastante fuertes, incluso cuando el número de contagios, y reitero, y muertes era mucho menor. En este momento que estaban muriendo más de 500 personas diarias como consecuencia del COVID-19, pero también como consecuencia de las aglomeraciones que ha tenido Colombia en los últimos ya 49 días, ¿usted cree que el gobierno cuenta con herramientas legales para prohibir este tipo de aglomeraciones que son las que se han convertido en un factor determinante del aumento de muertes y contagios como consecuencia del COVID-19 en este momento en Colombia? Claro que las tiene y tiene que aplicarlas. Las herramientas son el diálogo, ante todo, entrar en contactos directos, digo yo directos, pero usando medios de comunicación con los que están promoviendo este paro para ver qué es lo que pretenden, para buscar alternativas distintas a la perturbación del orden público y alternativas distintas a que tengan que salir 20, 40, 50 personas a una esquina a atascar el transporte o a una carretera a impedir la comunicación con el Valle del Cauca, con otros departamentos, porque esto es absolutamente irracional y esas congestiones están generando riesgos de contacto que multiplican la pandemia y que hacen que aún más ahora sea indispensable tomar medidas de toque de queda que le corresponden a los alcaldes, pero a fin de cuentas los alcaldes son agentes del presidente de la República para la preservación del orden público, de manera que la gran responsabilidad está en cabeza del presidente de la República. Doctor Pinilla, ¿hay algo que constitucionalmente le impida al gobierno
nacional, ¿habría algún tipo de recurso legal que pudiesen interponer aquellos que insisten en las aglomeraciones y que pudiese obstaculizar esa facultad legal que usted asegura que tiene el presidente de la República para prohibir en ese momento las aglomeraciones en Colombia? No es solamente una facultad del presidente de la República, es un deber, es una obligación. Las autoridades de la República están constituidas para preservar los derechos de los asociados, y entre esos derechos está la vida a la cabeza de todos los derechos y la salud general. Entonces el presidente de la República debe convencer a estas personas que creen que haciendo reuniones masivas es como logran convencer a la comunidad y como logran generar mayor impacto. Del impacto se puede lograr mostrando todas las deficiencias que tiene el Ejecutivo en general al momento de hacer valer los derechos de los asociados, y no solamente el Ejecutivo, sino también el Congreso de la República, que está brillando por su ausencia en tomar determinaciones que le favorezcan al presidente de la República la conducción del orden público en estas situaciones de emergencia que se están presentando. Doctor Pinilla, y si el gobierno tiene esas facultades legales, tal y como usted claramente nos las explica, ¿por qué cree usted que no han sido utilizadas esas facultades en este momento? ¿A qué cree usted que le puede temer el gobierno? No lo entiendo a cabalidad. Puede ser producto del origen mismo de la elección presidencial que haya dejado al presidente de la República sometido a seguir las instrucciones de quien le dio los votos para poder llegar a la primera magistratura. Y la verdad es que eso podría estar generando unas deficiencias de autoridad, pero el presidente de la República tiene que cumplirle a la nación y tiene los medios y tiene los deberes constitucionales y legales para actuar en consecuencia. ¿Usted cree que quizás persiste ante la opinión ese temor a que por prohibir una aglomeración se tilde al gobierno nacional de coercitivo, de autoritario? Porque hay que decirlo claramente, quienes defienden las protestas aseguran que ellos tienen el derecho constitucional a manifestarse públicamente y a ejecutar pues esas protestas en todo el territorio nacional, pero hoy estamos abriendo la reflexión, es lo que hay del otro lado, y estamos hablando de la cantidad de personas, más de 500 seres humanos en Colombia están perdiendo la vida diariamente como consecuencia del COVID-19, pero también son efectos directos de esas aglomeraciones de los últimos 49 días. El derecho a manifestarse, el derecho a protestar, el derecho a pedirle a las autoridades que dirigen la nación que abarquen el cumplimiento de esas obligaciones no lleva a que se generen nuevos traumatismos a nombre precisamente de tratar de ejercer un derecho. Por supuesto, el derecho a manifestarse, el derecho de reunión, el derecho de elevar solicitudes a las autoridades es perfectamente acorde con una democracia participativa como la que tenemos, pero ese derecho no es absoluto y ese derecho tiene que estar consciente de que si de allí se están generando trastornos no solamente a la movilización, no solamente a la provisión de alimentos y de enseres a las regiones y a la salida de los artículos que se produzcan en cada territorio, sino en materia de salud, para que haya una atención oportuna, una atención cabal. Es increíble que un niño muera a bordo de una ambulancia simplemente porque no la dejan pasar hacia un centro asistencial, y es increíble que tengamos tan poco uso de razón que por ejercer el derecho a manifestarnos estemos incumpliendo la obligación que tenemos de preservar nuestra propia salud y la salud de los asociados, como les insisto, está expresamente consagrado en el artículo 49 de nuestra Constitución Política.
Señor expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, también expresidente de la Corte Suprema, quiero agradecerle su tiempo en este análisis que hemos querido plantear el día de hoy a propósito de las cifras de contagios y muertes que no dan tregua en Colombia en este momento. Esto no puede analizarse sin tenerse en cuenta lo que ha sucedido en los últimos 49 días de manifestaciones y de paro nacional que han tenido lugar en Colombia. Doctor Pinilla, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y mucho éxito. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Los invitamos a que participen en redes sociales a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @JeffersonNTN24, @LaNocheNTN24, @SegurizaTiNTN24. En esas cuentas. Bueno, queridos, en hora de la tarde de hoy fue reportada una explosión dentro de las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional en Cúcuta, norte de Santander. El siniestro dejó varios heridos, aunque hasta el momento se desconoce si hay fallecidos, así como la magnitud de los daños materiales. Lo que se conoce de este hecho es que primero explota una pimpina pequeña o algo pequeño y cuando los del ejército van a mirar qué es lo que está sucediendo, ahí enseguida explota el carro bomba, el supuesto carro bomba o la explosión, lo que generó esa explosión tan grande que la sintieron, pues quienes vivimos relativamente cerca, lo llegamos a sentir y vimos los videos, las fotografías de las explosiones. El ministro de Defensa, Diego Molano, viaja a esta base militar para iniciar las investigaciones pertinentes como lo ordenó el presidente de la República. Los videos difundidos por los propios soldados muestran los daños que ocasionó la explosión de un vehículo. Vamos a mirarlo en estos videos. Familia, estoy bien, gracias a Dios. Mire cómo quedó la base de los gringos, nos volvieron mierda todas estas instalaciones. Hasta el momento por acá todos, gracias a Dios, estamos bien. Mira, miramos allí que las oficinas están todas tapadas. ¿Hay alguien por acá? ¿Hay alguien por acá? ¿Hay alguien por acá? No. ¿Qué ordena? ¿Y esto cómo está? ¿Hay alguien por acá? ¿Alguien que esté herido o algo? No, no hay nadie, ¿no? Alguien, ya toca. Bueno, no grabo más porque esto está peligroso, no sabemos si nos han metido más carros. ¿Un carro bomba feo o qué? Yo no sé. No. Carro bomba. ¡Hueputa! Un carro bomba. Ahí fuera está. Nos metieron. Un carro bomba. Un carro bomba. El baile.
Bueno, mis queridos, recordemos que en enero del 2019 hubo un atentado con un carro bomba contra la Escuela General Santander en Bogotá, que dejó un saldo de 21 muertos y 68 heridos. También recordemos que eso fue algo que se adjudicó el ELN. Y lo más probable es que aquí también sea el ELN, es su forma de actuar, es la guerrilla urbana, generando miedo, generando pánico. Los ciudadanos colombianos tienen que rodear en luz, en amor, en oración, en protección, en gratitud a las fuerzas militares, a todas, a la policía, al ejército, a la marina, a la fuerza aérea, a las instituciones también. Tienen que rodear al gobierno. Así nos caiga gordo el presidente. No nos gusta esa figura que se llama Iván Duque. Si a alguno no le gusta, eso no importa mucho en este momento. Él es el presidente de la República. Si a alguno de ustedes no les gusta el gobernador del norte de Santander, no les gusta el alcalde o los alcaldes de cualquier ciudad, eso tampoco es muy importante ahorita. Tenemos que rodear a los alcaldes, a los gobernadores, a las instituciones. Tenemos que rodear a las instituciones y tenemos que hacer veeduría. Mire, algo que me pareció fuerte. Blue Radio saca una encuesta muy malintencionada porque la saca con una afirmación negativa, diciendo, como obligando al ciudadano a que diga que le cae mal la policía, que no le gusta la policía. Sin embargo, esta encuesta ha dado muchas vueltas y el 97%, yo la vi hace como 2 horas y la última decía que el 97% de las personas, de los colombianos, sí le gusta la policía. Entonces, no, los ciudadanos tenemos que hacer ese tipo de veeduría. Si vemos un medio de comunicación que está atentando contra la democracia, contra las instituciones, que está defendiendo a los que están destruyendo el país, o cuando nos encontramos con declaraciones como la del presidente de FECODE, que claramente lo dice, públicamente lo dice, que eso no es nada, no tiene ningún objetivo de solucionar ninguna situación con el gobierno ni con la educación, que todo ese paro que ellos están haciendo es solamente para acabar con el centro democrático y en miras de las próximas elecciones, ¿no? Entonces, a todo eso tenemos que hacerle veeduría a los ciudadanos, queridos. A todo eso tenemos que hacerle veeduría y tenemos que ser muy, muy responsables, sin insultar, por favor, sin insultar, sin maltratar, sin humillar, sin expresarse hacia una persona, así sea el peor habitante de este planeta Tierra o el peor habitante de esta ciudad. No podemos expresarnos con negatividad hacia él. Vamos a seguir en lo que estamos trabajando con la noche. Y seguir mucho más allá para derrotar al centro democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022. La agremiación emitió un comunicado en el que orienta a los maestros afiliados a asistir a las diversas actividades académicas y pedagógicas inherentes al cargo a partir del día martes 15 de junio del año en curso. Exigir la vacunación a todos los maestros, las 2 dosis que se requieren, así como todas las condiciones de bioseguridad. Para algunos, una decisión que se esperaba con urgencia. Muchos no entendían qué hacían los maestros de esta federación en marchas y aglomeraciones, exigiendo al tiempo condiciones bioseguras para su regreso a las clases. Lo cierto, hasta ahora, es que el retorno presencial a las aulas deberá ser realidad en un mes. No va a haber excusa el 15 de julio para que los niños colombianos no regresen al colegio. Según los avances del Plan Nacional de Vacunación, más de la mitad de la comunidad educativa privada y pública, conformada por 450.000 personas, ya recibió al menos la primera dosis de la vacuna anti-COVID. Vamos en cerca del 50% de los maestros ya vacunados y esperamos en esta semana ojalá llegar ya al 100% primera dosis. Para los expertos y padres de familia, la educación presencial es una necesidad.
no ha permitido que tengan una vinculación emocional con niños de su propia edad. Y esto traerá efectos negativos en la vida y en el bienestar de los estudiantes. Algunos padres y líderes defensores de los derechos de la infancia, reunidos en la coalición de Padres Unidos por la Educación, ya anunciaron acciones legales para devolverle el derecho de la educación a los niños y jóvenes de Colombia. Y para hablar de este tema, integramos hasta ahora a Marta Lucía Guzmán. Ella es la presidenta y vocera de la Coalición de Padres Unidos por la Educación. Señora Guzmán, gracias por estar con nosotros. Bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias a ti, Jefferson, y a todas las personas que en esta hora nos ven. De verdad que es una alegría poder estar en esta reunión. De manera muy concreta, quiero conocer su posición frente a la decisión que ha tomado la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, quienes a través de un comunicado instaron a todos los maestros afiliados en Colombia a que regresen desde el día de hoy, desde este martes 15 de junio, a sus actividades académicas y pedagógicas en todos los planteles y colegios públicos del país. Me llama muchísimo la atención, doctora Guzmán, que esta decisión la toman ya cuando estamos a pocos días de que los niños salgan a vacaciones, incluso que estos maestros también salgan a sus vacaciones de mitad de año. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, pues desde la Coalición de Padres Unidos por la Educación vemos con muchísima preocupación todo esto que está sucediendo con justamente las clases de nuestros niños en el país. Los comunicados que sacan los docentes y también lo que le dice la ministra de Educación pues nos toma realmente por sorpresa y con preocupación, porque no vemos que haya un interés real por la reposición de las horas que le fueron quitadas a nuestros hijos de clase, y en muchas zonas del país los profesores definitivamente desaparecieron. Esto afecta muchísimo la calidad educativa de nuestros hijos. La educación en este país es un servicio esencial y nuestros hijos son sujetos de derechos. Por eso es que desde la coalición estamos levantando una voz de angustia y a la vez de protesta, porque queremos que nuestros hijos tengan una calidad educativa. Ellos no son ciudadanos de segunda categoría. Necesitamos que los docentes dicten sus clases completas, sus contenidos completos, y que no sean sujetos de ser un botín sindical como lo han sido hasta este tiempo. Doctora Marta Lucía, es importante entender el contexto en el que se está dando esta situación. Hay dos noticias, hay dos hechos. El primero de ellos tiene que ver con la pandemia en sí. Desde el pasado 15 de marzo, los estudiantes de colegios públicos en Colombia no pueden asistir presencialmente a clases. Y el segundo hecho, la segunda noticia, tiene que ver con esos 49 días de paro nacional. Es decir, hace mes y medio los alumnos en Colombia de colegios públicos no tienen tampoco clases virtuales. Me gustaría que en esos dos contextos que acabo de describirle nos explique cuál es la situación de los estudiantes de colegios públicos en Colombia y cuáles son sus mayores preocupaciones. Bueno, la situación de los menores en este momento es una situación de total desventaja. Como tú lo dices, nos vimos abocados a enfrentar la pandemia desde marzo del año pasado, donde los niños quedan confinados a estar en sus hogares, donde solamente se aprende a través de la virtualidad, donde ellos pierden prácticamente el 50% de su vida, porque la vida de un niño es estar en la institución educativa la mitad de su vida y la otra mitad compartir con su familia. Entonces ellos se ven abocados a perder la mitad de su vida, a no volver a ver a sus pares, a no tener ningún tipo de socialización con sus amigos del colegio. Y pues nos vemos enfrentados a problemáticas de salud mental gravísimas que lo han evidenciado los medios, lo evidencian los psicólogos y lo evidencian los psiquiatras y algunas instituciones que trabajan con infancia. Y entonces este año se le suma el paro de maestros. Entonces, además de que los niños enfrentan esta problemática que no es tratada ni por las políticas gubernamentales, ni mucho menos desde las entidades educativas, sumámosle el paro, donde los maestros simplemente le dicen a los niños, no, yo tengo derecho a parar, entonces tú no tienes derecho a aprender. Eso es lo que nosotros los padres de familia traducimos.
Si un docente para y no da clase, le está quitando la educación a nuestros hijos, les está retrasando su desarrollo académico, está quitándole los contenidos que son tan importantes para sus competencias académicas cuando ellos terminen sus periodos escolares. Entonces vemos nuestra educación pública rezagada con respecto a la educación privada en este país y más encima le sumamos el paro de los docentes a lo que ellos dicen y hablan abiertamente es un total derecho, pero resulta que el derecho de los niños es un derecho que está por sobre todo derechos por ser personas vulnerables, en este caso nuestros hijos, los niños de este país. Que es una gran preocupación porque aquí hay muchos derechos que se han visto vulnerados en el marco de estas manifestaciones que completan 49 días. El primero de ellos lo analizábamos al comienzo de este programa, el derecho a la salud, y ahora estamos hablando con usted del derecho a la educación. ¿Qué tipo de acciones judiciales pretenden interponer ustedes para que sea respetado ese derecho a la educación para miles de niños que hacen parte del sistema de educación público del país? Bueno, en ese sentido tenemos dos acciones que vamos a emprender. Una es desde la coalición de padres que reúne padres de diferentes zonas del país, unas con mayor afectación que en otras, digamos en las ciudades principales no había tanta ha habido afectación, pero no en casos tan graves como en zonas, digamos, rurales, donde los docentes pues han hecho manifiesto su participación en el paro y participaron en bloqueos, llamando a los niños y a las familias a participar en estos tipos de actos, que claro, sabemos que cada ciudadano tiene derecho a la protesta y a manifestarse de la manera que quiera, pero los docentes no tienen por qué adoctrinar a nuestros niños, no tienen por qué decirles cómo deben actuar, pasando por encima de las familias, que eso es otra cosa que también nos tiene muy, muy preocupados y realmente muy indignados a los padres de familia de Colombia. Bueno, y las acciones que me preguntas, sí, en este momento estamos evaluando con un grupo de abogados qué acciones se pueden emprender en esos dos sentidos. Uno, en el cese de actividades de los maestros y segundo, en cuanto al adoctrinamiento que ellos han tenido usando las plataformas que las secretarías y el Ministerio de Educación han habilitado para que los niños aprendan sus diferentes materias y han sido utilizadas para estos fines. Y lo segundo es también realizar un llamado al gobierno nacional para que ponga en práctica el voucher educativo, que ha sido un método de educación bastante exitoso en países como Chile, que es aquí un país, digamos, vecino nuestro. En Chile el voucher educativo ha permitido que la educación pública se convierta en una educación exitosa y de calidad porque hace que las instituciones mejoren su calidad educativa, mejoren su personal docente y que los padres de familia tengamos la oportunidad de ir al instituto o al centro educativo que nosotros querramos y con el que estemos de acuerdo y no en el que nos toque como en este punto nos toca a los padres de familia. Hay un punto que usted tocaba anteriormente y es el del adoctrinamiento. Le quiero preguntar sobre esas declaraciones que entregó el viernes pasado Nelson Alarcón, quien además de ser ejecutivo de FECODE, también es uno de los portavoces del Comité Nacional del Paro. Él aseguraba que este paro nacional es de largo aliento y que es con miras a llegar al 2022. Esto dejó en evidencia una clara intención política, porque también aseguró que el objetivo era derrotar a la derecha, dice él, en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Colombia en menos de un año. Ustedes, desde esta asociación de padres, ¿qué piensan de estas declaraciones y específicamente qué impacto creen ustedes que pueden llegar a tener en la realidad educativa, en las aulas de clase de los colegios públicos de Colombia? Pues el impacto es enorme porque aquí lo único que se evidencia es que nuestros niños están siendo adoctrinados con fines políticos, lo cual es ilegal porque están pasando por encima de la potestad de los padres de familia, que somos los representantes legales de nuestros hijos. Para nosotros la pandemia
sí causó estragos, pues huellas psicológicas en nuestros hijos, pero también hubo ventajas. Y una de ellas es que nosotros los padres de familia podíamos estar al otro lado del dispositivo y ver qué es lo que los maestros enseñan, ver qué es lo que los maestros piensan, y realmente es preocupante ver a los docentes impartiendo ideologías que no van acordes a lo que pensamos los padres de familia. Si bien sabemos que obviamente los países, y un país como el nuestro tiene desigualdades sociales, que necesita cambios, pero no de la manera que lo están proponiendo los docentes desde la virtualidad. Y por eso nosotros nos levantamos como una coalición de padres a hacer valer nuestros derechos, a hacer valer los derechos de nuestros hijos. Para finalizar, doctora Marta Lucía, en estas investigaciones que ustedes han hecho, en las denuncias que han recibido por parte de padres de familia, de alumnos de colegios públicos, ¿con qué se han encontrado? Explíqueme de manera muy puntual y concreta cuáles son esos casos en particular que pues dejan en evidencia eso que usted me habla, por ejemplo, el adoctrinamiento. Bueno, pues casos puntuales como que a los niños de 5 años de una institución pública aquí en Bogotá, su profesora de transición les explique en qué consiste el día el 1 de mayo. Les pasa un video donde habla de las huelgas y de las protestas a unos niños de 5 años. Casos como, por ejemplo, hemos recibido en el Putumayo, donde los docentes invitaron a hacer el bloqueo de las vías a los padres y a los niños. Casos como Cali, tenemos casos en Cali, en Barranquilla, tenemos casos también en Medellín, en Antioquia, en Envigado. Tenemos casos, bueno, en diferentes partes del país que se me escapan en este momento, pero la indignación de los padres es la forma en que los docentes adoctrinan a nuestros hijos, los instrumentalizan, y muchos de ellos consiguen que los niños salgan a la calle y que las familias también lo hagan. Y eso no es correcto, y por eso nosotros queremos hacer un llamado a las entidades de control, que es que un funcionario público puede hacer este tipo de cosas, llamar al Ministerio de Educación. ¿Realmente esto es educación para nuestros hijos? ¿Esto en qué se convierte realmente? Y no es un problema que es desde este año, desde el 28 de abril que empezó el paro, no, este es un problema que lleva décadas en nuestro país, con una mala educación pública, porque nuestra educación pública es de muy mala calidad, eso lo dicen los estándares internacionales. De hecho, como lo decía anteriormente, comparando la educación pública con la educación privada, es muy rezagada, y mucho de eso se evidencia a través de lo que hacen los docentes y a través de sus paros durante tantos años. Sí. Doctora Marta Lucía Guzmán, quiero agradecerle su tiempo. La hemos invitado porque eso que usted acaba de plantear reúne el clamor de miles de padres que en este momento solo esperan que sus hijos vuelvan a la presencialidad. Ya los maestros están vacunados, esa era una de las exigencias, y muchos alumnos también desean volver a sus aulas de clase. Muchas gracias, doctora Marta Lucía Guzmán, presidenta y vocera de la Coalición de Padres Unidos por la Educación en Colombia. Feliz noche. Feliz noche, gracias por esta invitación. Bueno, queridos, me escriben en el chat algunas personas que por qué estoy hablando como tan lento, que si tengo un problema en el equipo. No hay un problema en el equipo, pero sí en mi principal herramienta de trabajo, que es mi boca. Por responsabilidad con la ciudadanía y con mi deber como periodista y el equipo de trabajo, no hemos querido parar el programa. Pero la verdad es que estoy incapacitada. Primero estoy incapacitada por una gripa que fue terrible. Cancelado. Fue un aprendizaje poco fácil, pero no fue COVID, gracias a Dios. Y me estaba empezando a recuperar de la gripa, por eso me veían en la fotico, porque no estaba presentable.
cuando me llamaron a una cirugía que tenía pendiente de una lesión vascular en el labio inferior de la boca. Y esa cirugía me la hicieron empezando la semana pasada, hace 8 días. Y sigo sin estar presentable. No había podido volver a hablar, hasta hoy puedo hablar, pero no puedo modular correctamente. Entonces, tengo que me tengan un poquito de paciencia y ya pronto volverán a tener esa dulce voz, esa expresión con profundo sentimiento con el que yo trabajo. Mire, queridos, en Sardinata también se presentó una situación pues poco fácil. En Sardinata hay mucha gente que está quebrada, por no decir que todos. Tanto gente que tiene sus negocios, sus empresas y trabajan en el casco urbano, como la gente de los alrededores de Sardinata, y realmente es de toda esa zona. Todas esas zonas hay personas que tienen sus fincas digamos, alrededor de Sardinata, pero sus casas están ahí en Sardinata. Entonces, ellos, no pretendiendo hacerle digamos, entendiendo que el gobierno no es el culpable de los paros, pero que sí el gobierno tiene que solucionar lo de los paros. El gobierno tiene que solucionar que están tapando las vías y no se pueden transportar los productos, no se puede sacar lo que produce el campo, no se pueden llevar, digamos, los insumos para las fincas, no se puede ir para el médico. Y entonces los del paro dijeron que iban a dar permiso para que pudiesen circular en algunas horas. Y la gente de Sardinata se rebotó y dijo que no tienen por qué hacerle eso, que es su tierra, es su territorio, el de ellos, de sus ancestros, y que no podían aceptar que eso siguiera pasando. Y lo que ellos hicieron no fue que secuestraron al gobernador y a los alcaldes, como atrevidamente muchas personas lo dicen, e incluso algunos periodistas y otros que les encanta jugar a periodistas y que son totalmente irresponsables, como lo de hoy. Hoy en el batallón, lo que pasó en el batallón, está circulando un audio que dice que no, que eso fue una irresponsabilidad de alguien del ejército o un accidente de alguien de ahí del ejército que tenían que mover de un batallón a otro batallón un material y se les explotó por descuido o por accidente. Esos que les gusta incendiar el país vienen al pendiente de sacar toda esa información, y los irresponsables que la van replicando. Porque incluso hace 2 minutos me llega alguien me llega un video de esos a mí, un audio con esa información a mi WhatsApp. Después de que el presidente de la República ya dio una información, que el ministro de Defensa ya la dio y que mandan al ministro de Defensa a Cúcuta. O sea, la lógica tiene que dar para pensar que no lo van a mandar si fue un accidente moviendo un material que iba para otro lugar. Pero lo peor que le pasa a este país, ni siquiera es la extrema izquierda, ni siquiera es la guerrilla. Lo peor que le pasa al país es esa gente con el cerebro confundido que le encanta crear caos, que le encanta, están enojados con el presidente, entonces echen basura. Están enojados con el alcalde, echen basura. Están enojados con el gobernador, echen basura. No importa que eso signifique que dejan a su país a manos de la izquierda. Porque lo que está haciendo la izquierda, lo que están haciendo lo de FECODE con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, los que están haciendo lo del paro,
ellos y lo que están haciendo los puestos de la primera línea, eso no lo pudieran hacer si usted, mi querido oyente, si usted, mi querido cibernauta, no hubiese colaborado y participado para que eso pasara. Lo de Sardinata no fue ningún secuestro. Eso no fue ningún secuestro. Es simplemente que la gente le dijo al gobernador y a los señores alcaldes, no se van de aquí hasta que no nos resuelvan el problema. ¿Cómo lo van a hacer? Miren ustedes que son los que tienen la responsabilidad, pero a nosotros no nos siguen tapando las vías, nos siguen poniendo un horario y nos siguen impidiendo el derecho que tenemos a laborar y a vivir la vida. Vamos a escucharlo de un audio que nos llegó. Este audio lo tenemos desde ahí, desde el momento en que estaban sucediendo las cosas, lo mandaron personas de allá de Sardinata. Sardinata, déjenlo trabajar. Hay gente que está aguantando hambre. Y no queremos que nos pongan condiciones de que abren la vía de 6 de la mañana a 6 de la tarde o que la abren por 8 días. Nosotros estamos reclamando un derecho constitucional, el derecho a la movilidad, y eso no nos lo pueden prohibir. Quiero decirle al señor gobernador que no se sienta secuestrado. Todo lo contrario, bienvenido a Sardinata y que se ponga del lado del pueblo, el pueblo que votó por usted también. A los que están haciendo el paro en el sector de la Virgen, nosotros no tenemos en nuestras manos la solución a sus problemas. Vayan y se toman el Palacio de Nariño si quieren, taponen las vías de allá. Sardinata, déjenlo trabajar. Hay gente que está aguantando hambre. Quisiera poder decir muchas cosas más, pero no puedo hablar más. Me toca guardar todavía un tiempo de incapacidad, supuestamente todavía no podía estar hablando, pero ya casi estamos bien, y además vienen todos esos cambios que les hemos anunciado, pero por todas estas situaciones de aprendizajes con mi salud y con mi cuerpo no los hemos podido hacer. ¿Qué tenemos ahora, Jorgito? Vamos a nuestras pautas y los esperamos mañana. Que Dios los bendiga. Muy buena noche. ¿Inscrito en nuestra Huaca Millonaria? ¿Al día en el pago de tu factura? ¿Ganas de ganarte 3 millones de pesos? Entonces conéctate este viernes a las 7 de la noche por nuestro Facebook Live. Disfruta de nuestra velada cultural y mente positiva, porque el ganador de este viernes en nuestros sorteos millonarios puede ser tú. Aguas Capital Cúcuta. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay estas basuras para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo, donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes de médico. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No
escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te